para poder la palabra con cada uno de ustedes. Agradezco a mis hijos porque veo que no en balde está el sacrificio que su mamá principalmente está haciendo por ellos, ¿no? Llevándolos, trayéndolos, estar todos los días lidiando con ellos, ¿verdad? Para que practiquen, para que hagan sus cosas que tienen que hacer. Y alabo el nombre de Dios por la esposa que tengo y por mis hijos, que gentilmente siempre que me toca predicar, ustedes saben, yo le pido a David que me acompañe con una pieza musical y él siempre, hasta ahorita no se ha negado. ¿Saben, hermanos? Hablando de agradecimientos, tal vez yo no sea la persona indicada, pero quisiera hacer un pequeño comercial rápidamente. Hay una persona que por muchos años nos ha servido aquí en la iglesia. Por muchos años no veo a Yoter, no sé si está por ahí Yoter. Oh, acá está Yoter. Yoter. Para los que no saben, nuestro hermano Yoter, él es el que nos ha ayudado colaborando todos estos años para limpiar nuestra iglesia. Si ustedes ven este templo limpio, organizado, ¿verdad? Bien bonito, ¿verdad? Es gracias al trabajo que hace Yoter. Y Yoter, a título personal, y me imagino que los hermanos también quieren darte las gracias. Nuestro hermano Yoter ya no nos va a poder ayudar por causas personales. Y se respeta y comprendemos su situación, pero queremos darte las gracias, Yoter. ¿Cuánto le dan las gracias a nuestro hermano? Disfrutamos en realidad cada sábado, ¿verdad? A veces somos tan desapercibidos de que dejamos cosas y dejamos la iglesia. Y vamos a tener una nueva persona, Y dicho sea de paso, hermanos, yo los invito a una exhortación con todo cariño, amor, respeto, de que cooperemos. Si ustedes ven un papelito en la iglesia, algo que se está cayendo, no nos cuesta nada levantarlo y enseñemos a nuestros hijos o nosotros mismos, eduquémonos, hermanos, levantar, no dejar cosas, ¿verdad? Para que pues nuestra iglesia se mantenga, no porque paguemos, ¿verdad? Un servicio, no significa eso de que nosotros podemos hacer lo que querramos, ¿no? Hay orden, hay reglas y sería bueno, ¿verdad? Que a la nueva persona que también venga, pues nosotros cooperemos ¿cómo? Pues siendo ordenados y manteniendo nuestro templo de la mejor manera. Yoter, gracias por todos estos años de servicio que tú nos has servido. Vamos a empezar, hermanos, con nuestra meditación de esta mañana. Y yo quisiera comenzar, no sé si David me puedes poner la pantalla o Esteban. Ahí está Gabriel, gracias Gabriel. Vamos a ver. Déjame decirle una cosa, ¿cuántos de los que están aquí presentes tienen al menos una televisión en casa? Seamos honestos, ¿cuántos tenemos? Yo tengo, si soy honesto, ¿cuántos hay? Hay 3 televisiones en mi casa. Yo soy honesto. ¿Cuántos tienen una computadora? Mínimo todos tenemos una computadora, ¿cierto? Celulares, ¿cuántos tienen un celular? Todos tenemos celulares. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Eso yo lo quería ver, ¿verdad? Porque vi que se levantaban muchas manos para ver si realmente las estadísticas no se equivocan, ¿verdad? Déjenme comentarles algo. Hermanos, si usted tiene su celular en este momento, si lo va a usar para buscar algún texto, alguna meditación, bienvenido, hermanos, pero no se distraiga mandando algún mensaje o checando algún texto, algún email. Hermanos, vamos a estar ante la presencia de Dios y es importante que nosotros concentremos nuestra mente, nuestro ser en lo que se va a decir en esta mañana, para honra y gloria de nuestro Dios. La revolución industrial. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la revolución industrial? Vamos a ver si esto funciona. A ver si funciona. ¿No está David por ahí? Parece que no me han puesto el PowerPoint ahí. Parece que mi hijo se desapareció cuando más pasan algunos detalles. Bueno, déjenme decirles, hermanos, a manera de introducción, ahorita que me pongan la imagen. Ustedes han escuchado acerca de la revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial, hermanos, ha traído cosas buenas y ha traído cosas negativas. Déjenme decirle que la revolución industrial ha tenido varias etapas a través de toda la historia. Y algunas de esas etapas, ¿verdad? Algunos pueblos en desarrollo probablemente las están adquiriendo. La revolución industrial viene a raíz, hermanos, de un invento muy interesante, un invento que ustedes conocen y han escuchado y han visto en las escuelas, la locomotora, ¿cierto? Ustedes saben que a raíz de la locomotora, un señor llamado Watson, en cierta ocasión él vio que una olla empezaba a hervir el agua, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿por qué cuando la tapaba esa olla empezaba a borbotear y a levantarse la tapa? Bueno, a raíz de ese, él fue el pionero, ¿verdad? Podemos decirlo así, fue el pionero
que a raíz de esa experiencia, él pudo, ¿verdad?, desarrollar e inventar lo que se conoce como la locomotora. Y a partir de ahí fue un boom que se desató, donde hay ventajas en la revolución industrial, donde empezaron las maquiladoras a trabajar, donde hoy todo lo que se hacía era hecho a gran escala. Pero también, hermanos, la revolución industrial, ustedes pueden verlo por donde quiera. Todavía vemos todo lo que tenemos aquí. Puedo atreverme a decir que el 99% es a raíz de la revolución industrial. Los zapatos que usted trae puestos, la camisa, la ropa, incluso todo se procesa a través de las fábricas. Pero la revolución industrial, hermanos, también tuvo cosas negativas. Como tiene sus cosas positivas, también tuvo sus cosas negativas. Y una de esas cosas negativas que trajo la revolución industrial fue de que a partir de ella empezaron a crearse, ¿verdad?, las grandes ciudades. Y ustedes saben, ¿verdad?, acerca de las grandes ciudades. Las grandes ciudades empezaron a venir una cantidad de inmigrantes que dejaron los campos, que dejaron las granjas y que llegaron, ¿verdad?, llegaron a conglomerar estas ciudades. La explosión mayor fue en Inglaterra, donde se desarrolló la revolución industrial. A raíz de esto, ¿verdad?, las familias comenzaron a sufrir. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la figura de la familia era parte integral en los campos, porque la gente, por eso tenía bastantes hijos, ¿verdad? Tenía bastantes hijos, ¿por qué? Porque necesitaban la mano de obra que les pudiera ayudar para trabajar los campos, para trabajar en las granjas. ¿Saben? La familia sufrió una gran desventaja, porque ahora los niños de 12, 10 años tenían que emigrar a las ciudades y tenían que trabajar. Las horas de labores, hermanos, eran unas horas exhaustivas. Se cree que se trabajaba hasta 18 horas. ¿Cuántas horas podía dormir la persona? Trabajando hasta 18 horas. La explotación. Surgieron dos clases de proletariados que se le conoce, ¿verdad? Dos clases, sociales, el proletariado y una clase burguesa. Empezaron a surgir los que son los dueños de las compañías y por otro lado, ¿verdad?, la clase proletariada. Esto trajo una inmigración grandísima a las grandes ciudades y como consecuencia, al traer la inmigración a las grandes ciudades, las ciudades sufrieron porque no estaban preparadas para recibir a todas estas personas y entonces comenzaron a surgir, ¿verdad?, lo que se conoce como los slums, como las barriadas, los lugares apartados, como en Brasil le llaman las favelas, en México le llamamos las zonas marginadas, etcétera, etcétera. Con esto en mente, hermanos, yo quisiera que así como estén, niños, adultos, todos, cerremos los ojos. Vamos a orar. Yo quiero en esta mañana hacer una oración muy especial por el tema de esta mañana, pero también, aunque el hermano Walter ya oró, yo quiero hacer otra oración por nuestra hermanita Evelyn. Así que yo le voy a pedir a los niños, principalmente a los jovencitos, que me pongan atención y que todos guardemos silencio y vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre. Estamos ante tu presencia, Dios, porque posiblemente en esta mañana hemos venido con preocupaciones, hemos venido con nuestros problemas, nuestras dificultades, y tú las conoces perfectamente. Dios, tú que eres el creador de todo y sustentador de todas las cosas, ten misericordia de nosotros. En esta hora, Señor, yo te pido muy especialmente por Evelyn. Su madre, sus padres están preocupados por ella. Permite, Dios, que ella se encuentre bien, que tu mano poderosa, Señor, la asista en este momento. Uno como padre da la vida por los hijos, pero es difícil, Señor, cuando las distancias están largas y eso lo pone a uno más nervioso, más intranquilo. Pero Dios, en esta mañana yo te pido que bendigas a Lina, que le des tranquilidad y paz, así como a sus padres, y que nosotros, Señor, al escuchar tu palabra, al salir de este lugar, salgamos convencidos de que tú nos has hablado. Lo pedimos y lo hacemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
yo voy a invitarlos a que todos busquen en sus Biblias y vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 14, del verso del 34 al 48. Por favor, todos, si va a usted a usar su celular, su iPhone, excelente, pero busque el texto. Ya estoy como Silvia, que todos abran las Biblias, ¿verdad, Silvia? Venimos a abrir la Biblia hoy en día, a eso es lo que venimos. Yo voy a pedirle que estos jovencitos, si me hacen favor de que busquen en su Biblia, tengan una Biblia, también ustedes búsquenla, porque hoy vamos a aprender cosas bien interesantes que la palabra de Dios tiene para nosotros. Bien, ¿ya lo tienen? Cuando todos lo tengan, digan amén, porque no quiero que todos me sigan bien con el texto que vamos a leer en esta mañana. Levítico capítulo 14, y vamos a leer a partir del verso 34 al 48. Verso 34 al 48. ¿Todos lo tienen? Amén. Allá atrás, ¿ya todos lo tienen? Ok. Qué bonito se escuchan las Biblias en esta mañana. ¿Bien? Si todos lo tenemos, ¿me permiten leerlo? Ok, repito una vez más, Levítico capítulo 14, verso 34 al 48. Dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual os doy posesión. Capítulo 14, del 34 en adelante. ¿Estamos bien? Si no estoy bien, me dicen, hermanos. Vamos, otra vez. Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuese la casa y dará aviso al sacerdote diciendo lo siguiente: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa y antes, para que él mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Versículo 37. Y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote de la casa a la puerta de ella la cerrará, dice, ¿por cuántos días? 7 días. Muy bien. Y al 7º día, ¿qué sucede? Viene el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces el 40 dice, el sacerdote mandará arrancar todas esas piedras en que estuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Versículo 41. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y recubrirá una vez más la casa. Versículo 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará a examinarla, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, dice ¿es lepra qué? Reudora, maligna, y dice que la casa es inmunda. Versículo 45. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Déjame explicarle un poquito aquí de lo que yo entiendo y lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Resulta, hermanos, que en la antigüedad, ustedes pueden ver ahí las fotos, ¿verdad? Las casas estaban construidas de los materiales de la región. Materiales de la región me refiero a piedras, barro, y entonces las paredes de las casas se formaban con piedras. Aquí están algunas ruinas, ¿verdad?, de casas antiguas. Se recubrían con piedras y entonces recubrían las paredes con un tipo de barro de la región. Un tipo de, que hoy diríamos, le llamaríamos estuco, aplanado, un tipo de mezcla, ¿verdad?, que se recubría en las paredes. Entonces sucedía lo siguiente: si el dueño de la casa veía que salían algunas manchas, dice la palabra de Dios, como verdosas o rojizas,
el dueño de la casa estaba obligado a ir ante el sacerdote y avisarle: sacerdote, mi casa empezaron a salir, a brotar manchas verdes y rojizas en las paredes. El sacerdote le decía lo siguiente: tienes que cerrar la casa por 7 días, evacuar la casa, cerrar la casa totalmente, y él no tenía que evitar ni abrir la casa por 7 días. Cumpliéndose los 7 días, entonces ya venía el sacerdote, venía a la casa y chequeaba lo que estaba sucediendo. Si las manchas verdes o rojizas se habían expandido en las paredes, y ahorita vamos a dar una explicación acerca de esto, entonces el sacerdote mandaba entonces a derribar esa mezcla, ese aplanado, ese recubierto, ¿verdad?, de barro, quitar esas piedras, raspar con la arenilla, con la arcilla, con lo que estuviera aplanado, quitarlo y sacar todo ese material y llevarlo a un lugar inmundo. Y entonces tenía que poner ahora una nueva mezcla, una nueva recubrición a las paredes, ¿verdad?, de la casa. ¿Qué pasaba? Se daba otros ciertos días, y si al cabo de esos ciertos días volvía a aparecer esas manchas verdes y rojizas, entonces el sacerdote daba una orden y decía lo siguiente: esta es una lepra, dice la palabra de Dios, dice una lepra maligna. Entonces tenía que derrumbar la casa, no solamente las paredes, sino con lo que estaba, ¿verdad?, techada, las vigas de madera, la paja o las palmas con la que estuviera recubierta. ¿Cómo podemos entender esto? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucede. Lepra en las casas. Ustedes saben lo que es la humedad, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la humedad. Ustedes saben las fotos que están ahí enfrente, aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver manchas de diferentes colores, negras, algunas grises, algunas rojizas. Eso es de acuerdo al tipo de material o del color que tienen las paredes. Pero vamos a aplicarlo a nuestros días hoy en día. Eso se conoce hoy en día como mojo, hongo. En inglés le dicen mold. No sé en su país cómo lo conozcan, pero esto es a raíz, hermanos, de que las casas en ese tiempo, ¿verdad?, no tenían la suficiente ventilación e iluminación requerida, y entonces al no tener la suficiente ventilación e iluminación requerida, y al haber un ambiente húmedo, entonces surgen este tipo de manchas. ¿Ustedes las han visto en su casa? ¿Ustedes han observado esto? Este tipo de manchas, y si usted lo deja, hermanos, eso es como un cáncer que sigue, si usted no ataca estos problemas. Principalmente estos problemas hoy en día en las casas se dan en los basement, que son lugares encerrados donde hay poca ventilación, en las cocinas, en los baños, que son lugares húmedos. Ahí es donde usted va a encontrar este tipo de manchas. Diciendo esto en mente, hermanos, yo quisiera tomar una analogía y hacer una pregunta, la pregunta del día. ¿Hay lepra en mi casa? ¿Hay lepra en mi casa? O sea, no es, si quiere usted cuando salga de aquí, vaya y analice su casa, si hay mojo, hay hongos en los baños, en las cocinas. Pero quiero llevarlos un poquito más allá. ¿Qué es la lepra? Vamos a hacer una analogía y una comparación de la casa con la lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra, hermanos, no es otra cosa más que una bacteria, si no me equivoco, causada por un bacilo que se conoce por Hansen, el bacilo de Hansen. Hansen, a raíz de la persona, el personaje que lo descubrió. La lepra en la antigüedad, hermanos, era una condición difícil de afrontar y difícil de confrontar y difícil de aliviar. Y que comenzaba lentamente, ¿verdad? Empezaban a salir manchas en la piel, comenzaban a salir manchas o brutaciones aquí, ¿verdad? Le daba comezón al enfermo y empezaba a correr y a esparcirse a través de todo el cuerpo. ¿Saben, hermanos? Déjenme ver si es la siguiente que tengo. Yo quiero en esta mañana hacer una comparación, hermanos. ¿Qué tipo de lepra hay en mi casa y qué tipo de lepra hay, llevándolo a un término más personal, hay en mi vida? Estaba leyendo, y ustedes saben, hermanos, porque traje a colación lo de la revolución industrial. La revolución industrial nos ha traído tantas cosas buenas para el bienestar del hombre, pero también la revolución industrial, el progreso, nos ha traído tantas cosas
bastante negativas. Y una de esas cosas negativas y que más ha sufrido y que está sufriendo es la familia. Esas grandes inmigraciones que ocurren hoy en día, hermanos, son porque todos los que venimos de todas partes del mundo, venimos a este país para buscar un mejor bienestar. Pero ¿qué sucede? Venimos al progreso, venimos a buscar unas mejores oportunidades, y hay pueblos, incluso en México, donde solamente quedan los niños y los ancianos porque todos los hombres han tenido que salir para trabajar y buscar una nueva forma de vida. Y las familias, hermanos, han sido quebradas, desquebrajadas. La pregunta del día, la pregunta del millón, como podían decir alguien, y este es un análisis personal: ¿hay lepra en mi casa? Las familias, hermanos, hoy en día se están desintegrando poco a poco, a pasos agigantados. Aquí se nos ha hablado acerca de la familia, se nos ha dicho, ¿verdad?, de las consecuencias de lo que sucede hoy en día si hay una desintegración familiar. Hoy en día, por eso las personas, los jóvenes principalmente, que quieren matrimoniarse, no quieren buscar un matrimonio. ¿Por qué? Porque saben que tarde o temprano probablemente hay algo en su mente que les dice que se van a divorciar, y por eso hay divorcios, hay separaciones. Pero estaba leyendo, hermanos, acerca de ciertas estadísticas, y por eso yo les pregunté: ¿cuántos de ustedes tienen un televisor? ¿Cuántos de ustedes tienen una computadora? ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Hoy en día, para que ustedes tengan una idea, hermanos, la computadora únicamente para el estudiante, para nuestros hijos, que tenemos hijos, la computadora les sirve únicamente un 2% del tiempo que usan en las computadoras es para hacer tareas, un 2%. Los muchachos pasan alrededor de 5 horas, 4 o 5 horas en la computadora al día, y es para un 2% para hacer tareas, para buscar alguna investigación. Los adultos no creo que tampoco sea la excepción, algunos trabajamos con computadoras, pero el punto es, hermano, ¿qué hace el otro 98% con el uso de la computadora? ¿Qué hace? Esa es la pregunta que podríamos hacerlos. Saben, hermanos, aquí estamos para dar ideas, hermanos, para, como decía alguien por ahí, expresar nuestras inquietudes que tenemos, para que nuestras ideas no se impongan, como decía alguien ahí, sino que se expresen, y para que nuestros hijos y nosotros mismos podamos saber tomar buenas elecciones en la vida. Aquí estamos para saber tomar buenas elecciones en la vida. Saben, hermanos, estaba leyendo estadísticas acerca del hogar, pero también estaba leyendo acerca de las estadísticas que hoy en el día hay con el uso de las drogas, del alcohol y el tabaco. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas hoy en día se drogan aquí en los Estados Unidos? ¿Tienen alguna idea cuántos millones de personas se drogan aquí en Estados Unidos? Una cifra. ¿No está cerca, Fusiano? Pero hoy en día aquí en Estados Unidos el uso de las drogas o de alguna sustancia adictiva, no estoy hablando de alcohol, sino una más adictiva, estamos casi ya a los 24 millones de habitantes en este país que están consumiendo una clase de droga. Alcohol, ¿saben cuántas personas se alcoholizan? ¿Usan alcohol? Vino, cerveza. Estamos hablando de 175 millones de personas que usan alcohol. 175 millones. ¿Cuánta es la población de Estados Unidos? ¿350? Arriba de 300, sí, 350 millones de habitantes. Hermanos, más del 50% de la población de Estados Unidos usa una sustancia que ingieren alcohol. El tabaco, ¿saben cuántas personas usan tabaco hoy en día aquí en los Estados Unidos? Aún con todas las campañas, los impuestos y todo lo que le ponen al tabaco. 70 millones de personas usan alcohol. Tabaco, perdón. 70 millones, gracias. 70 millones de personas usan tabaco. Los que tenemos oportunidad de trabajar en el centro, downtown, y que vamos por las calles, hermanos, eso son chimeneas las calles. No me vas a dejar mentir, Araceli. ¿Cierto o no? Por donde quiera que va uno va esquivando nada más el bonche de cigarro que le sueltan a uno en la calle, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué yo digo esto? Porque no se trata de señalar y ver lo que está pasando en el mundo exterior, sino el tema que yo traigo en esta mañana, hermanos, es un análisis también de autoanálisis para mí, para mi persona, para mi familia, y chequear, ¿hay lepra en mi casa? ¿Hay lepra en mi vida? Hay cosas, hermanos, hábitos, y estoy hablando en términos generales,
hábitos en mi vida que me está costando trabajo dejar y que a través de todos estos años, llevo años en la iglesia y que todavía no he podido superarlos. Ese mal carácter, eso que estoy como un cerillo que a la primera exploto y reacciono. Soy impaciente, soy intolerante y a veces soy tan incomprensivo hacia los demás y que no entiendo la situación que está ocurriendo hoy en el mundo y digo, bueno, ¿por qué hay tantos homosexuales? Y a lo mejor digo, los homosexuales, hermanos, el homosexualismo también es un problema en esta sociedad y se están haciendo estudios y están dando resultados de que las personas, los niños, están naciendo con tendencias, ¿verdad?, femeninas. ¿Por qué? A causa de la contaminación, a causa de esta revolución industrial, a causa de lo que están comiendo, de lo que están ingiriendo. Las hormonas, hoy en día la mayoría de la comida, y ustedes lo saben, los que estudian un poquito más, ustedes saben que lo que ingiere uno es también lo que uno refleja de alguna u otra manera, cómo se alimenta, y los niños están naciendo con esas tendencias. Y la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros como iglesia ante un mundo que está cayéndose poco a poco? Los hogares que se están desmoronando, ¿cuál es nuestra reacción y cuál es nuestro punto nosotros como hermanos de iglesia para confrontar todas estas situaciones? ¿Qué tipo de lepra, dice la pregunta ahí, hay en mi vida? Hermanos, hay cosas en la vida que me están estorbando y que posiblemente, ¿verdad?, lejos de ir a la solución al problema, probablemente es como esa lepra que está avanzando y lejos de curarse, la llaga está perforando. ¿Saben, hermanos? La lepra era una situación muy terrible en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que busquen en su Biblia, veamos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 42, la experiencia de un joven, de una persona que no nos dice su edad, pero que sin embargo, este joven tenía un problema muy serio. Dicho sea de paso, hermanos, ustedes saben a la lepra, ¿con qué se le compara en la Biblia? La lepra se le asemeja, ¿con qué? Con el pecado, ¿verdad? La lepra era una enfermedad muy terrible en la antigüedad. Muy terrible al grado de que el enfermo no solamente perdía parte de sus miembros cuando ya la situación era muy caótica, sino que perdía parte de sus extremidades, como la nariz, las orejas, las manos, los dedos de los pies. Era una situación bien terrible. Pero hay una experiencia en capítulo 1, versículo 40, y que fue nuestra lectura bíblica, de una persona que vino ante Jesús. Entre los judíos, hermanos, la lepra era una situación que se le llamaba el azote, el dedo de Dios. Es decir, si tú tenías esa enfermedad, es de que Dios te había señalado y te había mandado ese castigo. Era una enfermedad bastante arraigada en el hombre, imposible de borrar, incluso que los llevaba a la muerte. Era como un símbolo, dije, del pecado, y la ley ritual que existía en el pueblo de Israel demandaba que el leproso tenía que estar fuera, tenía que salir, tenía que alejarse de las personas para no contaminarlos. Era una persona señalada por la sociedad. Hoy en día, hermanos, es posible que nosotros señalemos, o yo señale, o que estén señalándome a mí mismo. La palabra de Dios dice que aún ni los reyes ni los gobernantes se excusaban acerca de lo de la lepra. Si era un rey, aunque fuera rey y tuviera su posición hasta arriba, aún si tenía esa enfermedad, ese rey tenía que ser, ¿verdad?, separado de la sociedad. Nadie se escapaba, absolutamente nadie. Lejos de la familia, lejos de la parentela, lejos de toda sociedad. Y el mundo, ¿verdad?, tenía que clamar cuando iba caminando y veía que alguna persona se acercaba, tenía que declarar y gritar, ¿cómo? Inmundo, inmundo, inmundo. Hago otra pregunta, hermanos. ¿Podemos nosotros tener un cierto tipo de lepra? Imagínense si en este momento fueran develados todos nuestros hábitos, nuestro carácter, todo lo que tenemos en nuestra vida y fuera develado y a Gerardo le dijeran, ahí va el leproso de Gerardo, y yo tenga que gritar inmundo, inmundo, porque hay lepra posiblemente en mi vida. En esta región, hermanos, es donde en el capítulo de Marcos se desarrolla una
situación bien interesante, una situación en la cual estaba ahí muchos enfermos de lepra. La lepra en el Antiguo Testamento era una condición bien común. Todavía hoy en día existen algunas regiones que existe lepra, como en la India, como en el África, y hay lugares de refugios donde se les atiende a esas personas. Incluso aquí en Estados Unidos son pocos los casos, pero existen también algunas personas que tienen lepra. Entre todo ese grupo de personas, hermanos, hubo un leproso, en cuyo corazón comenzó a nacer la fe. Hubo uno que pensó por algún momento muchas preguntas que se le venía. Escuchó de Jesús, escuchó hablar de él y dijo: ¿cómo yo me voy a aproximar ante Jesús siendo yo un inmundo y siendo yo un pecador, siendo yo la escoria de la sociedad? ¿Cómo yo me voy a presentar ante él? ¿Será que cuando yo me presente ante Jesús, Jesús mismo me va a rechazar así como los sacerdotes me han rechazado y me han condenado, y al contrario me han dicho: vete, inmundo, sal de la ciudad? ¿Acaso ese personaje podría haber pensado todas estas cosas en su mente? Y que lejos de recibir una bendición posiblemente recibiera más maldición y huir. Hermano, no solamente era el dolor físico a causa de las llagas, el dolor físico a causa de la podredumbre que había en sus piel, en su cuerpo, sino que también, hermanos, era una situación mental que estaba viviendo leproso, ¿verdad? Que por alguna u otra razón no sabía qué hacer. Saben, hermanos, hoy en día, dice el libro de Efesios, y si gustan podemos buscarlo en la Biblia, en Efesios 6:12. En el libro de Efesios encontramos un versículo, hermanos, en el cual nos dice que hoy en día estamos librando una gran batalla. Y la batalla no es contra el homosexual, contra el drogadicto, contra la prostituta, contra mi hermano que no hace las cosas como yo pienso. Dice la palabra de Dios que tenemos una lucha contra ¿quién? Sangre y carne. No tenemos, ¿verdad? Están poniendo atención, qué bueno. No tenemos una lucha contra ¿quién? Es decir, la lucha no es entre nosotros, la lucha no es con mi hermano Walter o aquí o allá, no, la lucha, dice que la lucha es contra ¿quién? Potestades, principados en el aire. Y dice la palabra de Dios, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, ¿hay lepra en mi casa? ¿Cómo está mi mente? ¿Hay lucha en mi mente? Hay situaciones en la vida que yo no sé qué hacer al grado de que a veces el estrés me agobia y tengo que ir a ver a médicos y tomar pastillas y hacer cosas, Señor, porque estoy llegando a un grado de estrés por la situación que probablemente estoy viviendo. Dice que este joven se acercó ante Jesús. Se acercó ante Jesús. Y dice el versículo, ¿verdad?, que rogándole, dice, se hincó ante él de rodillas. Vino ante Jesús y le preguntó una cosa. ¿Qué le preguntó? Si quieres, ¿puedes limpiarme? Cuando viene Karen y me pregunta: papi, ¿me das dinero? ¿Me das dinerito? Dice: ¿voy a querer o yo no voy a querer darle dinero a mi hija? ¿Yo la amo o no la amo? Algunos dicen que no. Bueno, depende, ¿no? Si me pide un billete de 100, ahí sí estaría muy difícil, ¿no?, de contestar. Pero si viene y me pide: ¿cuánto necesitas, hija? No, pues ya antes era $1, yo la mareaba con $1, ya $1 ya no entra en su presupuesto. Ahora ya es de 5 para arriba, y si no son 10, porque pues la inflación también la ha afectado a los niños, ¿verdad? Pero hermanos, si tú quieres, ¿ustedes creen que Dios no quiere que seamos limpios? Hay algo en esta mañana, hermanos, que yo quiero decir. Posiblemente hay algo en tu vida en esta mañana que te está preocupando, que te está agobiando. Puede ser un pecado, no sé. Puede ser una situación vergonzosa en tu vida, no sé. Puede ser algo que si lo supieran me dirían: leproso, leproso, yo no sé.
O por el contrario, la lepra ha entrado de una manera a mi casa, hermanos, que posiblemente hay algo en mi casa que yo tengo que doblar mis rodillas porque tengo un enfermo en mi casa. Porque a lo mejor posiblemente tengo una hermana, un familiar que está necesitando de mis oraciones y que la lepra ha entrado, ese cáncer del pecado ha entrado y que desgraciadamente ninguno de nosotros estamos exentos. Aquí hay una lección que nosotros podemos entender y comprender y que yo quiero que en esta mañana todos nos vayamos con ese mensaje. Hay una solución, hermanos, para la lepra. ¿Saben? Hace unos años, los leprosos dicen que no acudían a atenderse. Hoy en día la medicina ha avanzado bastante, ¿no? Yo no soy médico, ustedes saben, pero estaba leyendo que hace unos años, 20, 30 años atrás, había unas inyecciones que ponerles a los leprosos. Inyecciones, era como se combatía. Eso es lo que yo investigué un poco. Entonces estas inyecciones eran tan dolorosas, hermanos, que a veces el leproso decidía mejor no inyectarse, por no sufrir el dolor de este tipo de inyecciones. Yo no sé, ¿a ustedes le han puesto alguna inyección en la espina dorsal o en la espalda? ¿Verdad? El que le han puesto pueden saber de eso. A veces nosotros, hermanos, el dejar, el ir a Jesús, nos puede causar dolor, tristeza, amargura. Soy realista, hermanos, porque no es fácil despojarnos de los hábitos que llevamos acarreando por tantos años. No es fácil, hermanos, que aquí en mi mente hay una batalla mental, ¿verdad?, por el control de mis ideas, de mis pensamientos, y que a veces yo me levanto en la mañana, oro, y con todo lo que oro, de repente yo salgo y a la primera de cambio sale ese carácter vergonzoso que muchos de nosotros probablemente estamos batallando con ellos. Estamos en una gran batalla, hermanos. Estamos en una situación en la cual, hermanos, probablemente el dolor y el sufrimiento es grande, pero quiero decirte, hermano, en esta mañana que hay solución para eso. En la vida del leproso, hermanos, yo puedo ver cuatro cosas que si las ponemos en práctica, hermanos, probablemente tu problema no se va a solucionar en el momento, pero cuatro cosas, hermanos, que a la larga Dios le va a dar respuesta a tu oración, a tu petición. Lo primero dice que este leproso vino, ¿a quién? A Jesús. Vengamos a Jesús, hermanos. Vengamos a Jesús. Dice que rogó. Algunas versiones dice pidió, en mi versión dice rogó. Es muy diferente pedir, papi, me das dinerito, a rogar, como a exigir. Rogar tiene que ver probablemente con exigir, con más de lo que se puede, ¿verdad?, yo otorgar de buena voluntad. Rogó a Jesús. Y en ese momento dice que ese leproso cayó, ¿cómo? De rodillas. Y habló. Usted no se puede quedar callado. Doble sus rodillas y hable. Y dígale a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué fue la respuesta de nuestro maravilloso Jesús? Quiero ser limpio. Hermanos, Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Toda la solución. Porque Jesús, hermanos, es el buen pastor, Jesús es mi fortaleza, Jesús es mi refugio, Jesús es mi salvador, Jesús es mi amigo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi consejero, Jesús es mi médico, Jesús es mi restaurador, Rey de reyes, Señor de señores. Apocalipsis dice que es santo, santo, misericordioso. Jesús es el león de la tribu de Judá, Jesús es el consolador, Jesús es mi guía, Jesús es mi amigo. Jesús es la gloria misma de Dios, lo aprendimos los otros días. ¿Por qué no acudimos a Jesús, hermanos? Debemos clamar, clamar y clamar y pedirle como ese rey David, ¿verdad?, cuando estaba en medio de su dificultad, de sus problemas, y decía, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu limpio, lindo dentro de mí. ¿Por qué no hacemos muchas veces nosotros, hermanos? En esta mañana, hermanos, es un análisis personal, es para mí, no es para ustedes. Yo soy el mejor beneficiado. Pero para hacer cambios, hermanos, los cambios necesitan comenzar conmigo mismo. Conmigo mismo, no hay de otra fórmula. Si yo quiero que las cosas funcionen en mi casa, yo tengo que comenzar conmigo. Yo tengo que doblar mis rodillas, yo tengo que poner el ejemplo. Si yo quiero como cabeza de hogar, yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana,
Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Yo no creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, no estemos viviendo una situación difícil hoy en día. Pero quiero decirte, hermano, empieza por ti mismo. Recuerdo hace unos años, cuando mi papá todavía estaba bien, y siempre traigo a mi papá a colación, porque yo creo que entre más viejo se va haciendo uno como que los consejos de los padres que le daban a uno, ahora le caen a uno en cuenta, ¿no? En el momento yo decía, ¿de qué me está hablando, no? Dice, mis hijos, ya estás viejito. Digo, bueno, sí, probablemente ya veo las cosas de otro punto de vista, ¿verdad? Pero analizo muchas palabras de él. Cuando en cierta ocasión él vino aquí a visitarme y veía que yo estaba aquí, andaba corriendo en la iglesia y que me gustaba, que teníamos estudios, que teníamos esto, que no, papá, tengo que ir a la iglesia porque vamos a cortar el pasto, y me veía así bien agitado en cosas de la iglesia, ¿no? ¿Es malo? No es malo, ¿verdad? Y él me dice, ven para acá, dice, yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres hacer cambios, hacer algo, empieza por tu hogar, empieza por tus hijos, pasa tiempo por ellos. Disfrútalos, dice, ahora que están pequeños. Yo si algo le agradezco a mi padre es que él pasó tiempo con nosotros, jugaba con nosotros, jugábamos luchas, jugábamos de todo con mi papá. Y a veces, hermano, le damos más importancia a las cosas exteriores, nos preocupamos tanto, nos enfocamos por el vecino, por lo que vamos a hacer aquí y allá, y descuidamos lo más importante, que no es nuestro hogar. Y yo creo que en este momento, hermanos, nuestro hogar es de suma importancia, hermanos. No aflojemos, no doblemos la guardia. El Señor Jesús viene pronto. Y yo estoy convencido de eso y yo creo que ustedes también. Y yo alabo el nombre de mi Dios, hermanos, porque ustedes vinieron esta mañana, porque tienen necesidad, igual que yo, si no se hubieran quedado en su casa. Pero alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Señor está ahí. Y simplemente está ahí para que nosotros vayamos y le digamos, si quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Puedes quitar toda la lepra que hay en mi casa? Todo, pero comenzando por mí mismo. En la medida de que yo haga eso, hermanos, eso se va a proyectar a los demás. No va a haber necesidad, ¿verdad?, de que tome cursos bíblicos, o en la medida que usted se dobla sus rodillas, en la medida que usted busca al Señor, se va a proyectar hacia los demás. ¿Saben, hermanos? Como dije, este mundo está difícil, es verdad, está difícil, está complicado. Y yo no sé qué le depara a nuestros hijos en el futuro. Pero en esta mañana yo quiero decirte lo siguiente, y voy a terminar con esto. No importa cuál sea tu problema, tu circunstancia. Dicen algunos, es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Que cuando uno agarra los toros por los cuernos, estar ahí en el rodeo. Pero hermanos, todos los que estamos aquí de alguna u otra manera tenemos problemas y tenemos dificultades. Algunos en mayor escala, algunos en menor escala, pero todos estamos en este barco y todos tenemos necesidad de este Salvador que venga y limpie nuestras vidas. Acudamos a Él, hermanos, busquémoslo, porque la manera que nosotros nos conectemos con la fuente de la vida, hermanos, eso se va a proyectar a los demás. Y saben, termino con esto, el gozo debe ser hoy mismo. Hablamos mucho y decimos, no, cuando venga el Señor. No, hermanos, el Señor ya está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿cierto o no? A veces la segunda venida de Cristo, hermanos, va a ser la combinación de todas nuestras esperanzas, de ver a Cristo en las nubes de los cielos. Pero Cristo Jesús, hermanos, ya está aquí a través de su Espíritu. ¿Por qué no tenemos a Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué decimos, no, cuando venga el Señor? No, hermanos, Cristo, desde este momento, haga de Cristo el centro de su vida. Que Dios nos ayude, hermanos, para que al salir de este lugar, acudamos a la fuente de la vida y le digamos, si quieres, puedes limpiarme, y van a tener la seguridad que el mismo Señor les va a responder, sí quiero, y se limpio. Que Dios bendiga su palabra. Para terminar, vamos a buscar las estrofas del himno 286. 286.
Parece que me quitaron una estrofa, pero está bien. Vamos a orar. Oremos. Amante Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos por Cristo Jesús, que Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestro todo. Que al salir de este lugar, Señor, podamos salir como ese leproso, limpios, no solamente de nuestros cuerpos, sino también, y más importante, de nuestras mentes. Te pedimos, Señor, te pido en esta mañana encarecidamente por cada uno de mis hermanos. Tú conoces su situación económica, de enfermedad, de trabajo, problemas familiares, los hijos, la esposa, el esposo. Qué sé yo, Señor, tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros. Por favor, toma en cuenta nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y permite, Dios, que podamos, Señor, cada día de nuestra vida renovar nuestras fuerzas. Cuando nos vea esos momentos de desánimo, por favor, danos la paz, danos el gozo de estar ante tu presencia y, Señor, alabar tu nombre, porque tú eres el único que merece todo. Y porque nosotros estamos infinitamente agradecidos y no hay con que podamos pagar el sacrificio que tú hiciste. Acompáñanos al salir de este lugar, acompaña a los muchachos, a los niños que van a hacer esta linda labor en esta tarde, y así cada una de las necesidades que hay en tu iglesia y también en el mundo entero. Pues son cosas que pedimos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.